Hola a todos, la idea de este video es hablar un poco acerca de la prueba del Kunz directo. Bueno, esta es una prueba que generalmente se utiliza para investigar autoanticuerpos. ¿A dónde es que la vamos a ocupar? Bueno, esta puede ser utilizada para determinar la anemia hemolítica inmune, ¿sí? Investigación de haloanticuerpos, como vimos, que estén pegados a la membrana del eritrocito, como también la enfermedad hemolítica del recién nacido, o sea, esta prueba para el recién nacido, ¿verdad? A ver si no tiene anticuerpos pegados en la membrana del eritrocito provocados por la madre. Y también, la más importante quizá, es para documentar una reacción hemolítica post-transfusional. Quiere decir de que esta es una prueba que nosotros vamos a hacer cuando se ha presentado una reacción transfuncional. Y bueno, si están acá es porque ya realizaron la lectura correspondiente a la introducción de esta clase, pero hay que, vale la pena realizar algunas preguntas. Tenemos claros los conceptos y la diferencia entre Kunz directo y Kunz indirecto. Sabemos en qué momento, o básicamente algunos ejemplos del Kunz indirecto, como son la prueba cruzada y el rastreo de anticuerpos irregulares, ¿sí? Bueno, en resumidas cuentas, vamos a decir que la prueba de Kunz directo busca anticuerpos pegados en la membrana del eritrocito. Eso es lo que busca, ¿sí? Así que pues es una reacción in vitro que nosotros vamos a ver en el laboratorio. Así que vamos a hablar un poco de algunos conceptos generales. El objetivo pues es conocer la utilidad clínica de la técnica y pues lo podemos encontrar en esos dos capítulos, ¿sí? El primero de ellos en el libro de hematología de la sangre y sus enfermedades que estamos ocupando, el de la tercera edición, y el capítulo 8 pues en el libro de banco de sangre y la medicina transfuncional, segunda edición, de Rodríguez Moyano. Son los dos capítulos en los que está referente. Yo se los voy a hacer llegar y pues vamos a ver. La prueba de antiglobulina directa, o en esta abreviación, o Kunz directo, ¿sí? CD, que es lo que hemos encontrado en las lecturas correspondientes que hemos estado revisando, pues determina que los glóbulos rojos están cubiertos de anticuerpos. Si nosotros sabemos de que otro nombre con el que se le conoce a este tipo de anticuerpos en sí son inmunoglobulinas, ¿sí? O también algunas fijaciones del complemento, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Este es el principio de la prueba, se puede decir. Eso es lo que determina, ¿sí? Como estábamos hablando, generalmente se utiliza para estas reacciones, ¿sí? Una reacción post-transfusional, una reacción hemolítica, ¿sí? Por enfermedad autoinmune, y también puede estar positiva en una hemólisis inmune producida por drogas. En este podemos decir que son las drogas las que están funcionando como una reacción antigénica, ¿sí? Así que no olvidemos que son algunas de las pruebas o algunas de las situaciones en las cuales va a ser utilizada la prueba de antiglobulina directa. Apreciemos que no todas están relacionadas con transfusión sanguínea, sino que, como ustedes lo revisaban cuando llevaban hematología, tiene mucho que ver, ¿sí? Con otro tipo de enfermedades. Por eso la relación y la determinación de lo que busca, llevémoslo claro, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puede ser un resultado positivo? Pues generalmente también, digamos, cuando existan autoanticuerpos, ¿sí? Contra el eritrocito. Nosotros ya lo vimos, ¿sí? Generalmente cuando estábamos estudiando la prueba del autocontrol, veíamos esto, ¿sí? A los anticuerpos circulantes del receptor, ¿sí? Que estén, eh, que se peguen, digamos, o que estén pegados a los eritrocitos del donante, que ha sido recién transfundido. O sea, nosotros vamos, transfundimos, ¿sí? Y algunos anticuerpos que tenía el receptor, que no fueron detectados, claro, en la prueba cruzada, estos se van a fijar a los eritrocitos recién transfundidos.
ustedes ya saben, ¿sí? Que son los anticuerpos. Digamos que el receptor en este caso podría ser que tenga anticuerpos irregulares. Entonces cuando nosotros colocamos la unidad sanguínea, estos anticuerpos irregulares atacan a los eritrocitos que acabamos de transfundir, y esto pues va a crear una reacción transfuncional, y cuando nosotros vayamos y observemos la prueba, pues nos va a salir positivo, ¿sí? A los anticuerpos del plasma, liberación de plasmáticos que recibe el donante, ¿sí? O sea, bueno, sacados del donante que va a recibir el receptor. En este caso estamos hablando de plasma sanguíneo, ¿verdad? Esto sería, digamos, un poco más difícil, ya que nosotros realizamos la prueba de RAI, ¿verdad? Aunque ya sabemos que no es que vayamos a detectar el 100% de los anticuerpos irregulares, pero aquí está hablando de una transfusión de plasma sanguíneo, ¿sí? Cuando nosotros transfundimos plasma, y que estos plasmas pueden llevar alguna especie de aloanticuerpos, ¿sí? Y al ser transfundidos al receptor, estos provocan una reacción en los eritrocitos del receptor, ¿sí? Aloanticuerpos en circulación materna que atraviesan la placenta y recubren los glóbulos rojos del feto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a detectar los aloanticuerpos en la madre, pues ya sabemos que tenemos la prueba de antiglobulina indirecta. En este caso nosotros estamos hablando de estos aloanticuerpos que traspasaron la placenta, y cuando nace el niño, ¿sí? Nosotros realizamos esta prueba y nos puede salir positivo, y confirmando entonces que la madre había creado a los anticuerpos contra el feto, ¿sí? Anticuerpos dirigidos contra cierta droga. Aquí es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Estos funcionan y se fijan en la membrana del eritrocito. Tenemos algunos medicamentos como la penicilina, y nos van a arrojar una prueba de antiglobulina directa, ¿sí? El complemento fijado en los glóbulos rojos, y como lo mencionábamos, fracciones del complemento también, pero a una reacción nosotros vamos a ver algunos activadores del complemento. Sabemos que tenemos entre ellos también bacterias, así que pues estos pueden crear una reacción con antiglobulina directa positiva, y lo podemos buscar en algunas infecciones bacterianas, bacteremias, que van a ocasionar que esta prueba sea positiva, ¿sí? Entonces estos son los más importantes, ¿sí? Las más importantes reacciones. Tenemos acá una imagen en donde se ven, digamos, un glóbulo rojo, ¿sí? Fijado con inmunoglobulina, ¿sí? Que atravesaron, y eso es lo que nos va a ocasionar una reacción positiva. Está el ejemplo pues de los que hemos visto. Acá se ve un complejo autoinmune recubierto por la droga, ¿sí? Y que nos va a provocar una reacción positiva, y aquí fracciones del complemento, sin olvidar pues la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Bueno, ¿a dónde se realiza? Pues nosotros sabemos que la prueba se realiza en una tarjeta gel, como ya lo vimos en clase, ¿sí? De antiglobulina humana. Acá es donde vamos a realizar la prueba. La prueba específica y la técnica lo vamos a ver esta semana en la práctica, ¿sí? Hay que llevar esa idea. Ya vimos en qué momento se hace la prueba, entonces el seguimiento y el paso a paso de la prueba lo vamos a ejecutar. Y una prueba de antiglobulina directa, como lo acabamos de ver, la podemos especificar en esta otra tarjeta. Ya vimos que sale positivo por algunas inmunoglobulinas y también por fijaciones del complemento. Entonces acá es importante determinar cuál de las dos razones por la cual la prueba de antiglobulina humana está siendo positiva. Como ven, en la primera pues es una IgG, y en la segunda es una fracción del complemento. Después vamos a ver la importancia de esta diferenciación, ¿sí? Entonces, como les decía, la prueba se lee, ¿verdad? Según lo que nosotros andamos buscando, ¿sí? Pues si es una enfermedad hemolítica del feto lo que andamos buscando y nos sale positiva, pues entonces estamos diciendo de que hay anticuerpos de la madre que están recubriendo los eritrocitos del feto. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Así que cada una de las situaciones va a tener ese tipo de interpretación, para lo cual hay que estar atento, ¿verdad? Entonces,
en este caso también existen signos, ¿sí?, que pueden identificar de que hay una destrucción de los eritrocitos. Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Eso nos va a servir para ver si vamos a poder transfundir o no. En este caso, la más conocida, la elevación de la bilirrubina conjugada, ¿verdad? Entonces también hay que ver, ¿sí?, datos importantes: si el paciente ha sido transfundido en fechas recientes, quiere decir que nosotros hemos creado, ¿verdad?, algunos anticuerpos. Digamos, nos llega un paciente y nos sale esta prueba positiva. Entonces nosotros acá estaríamos dando la explicación de que se ha creado una reacción inmunológica. Si se recuerdan, la reacción inmunológica tardía, ¿verdad?, por algunos haloanticuerpos. Entonces esta prueba nos va a estar dando positivo, ¿sí? Y acá una inmunización primaria, ¿sí?, que puede aparecer en los primeros días posterior a la transfusión, en lo que estamos hablando, y también secundaria a varios días, ¿sí? Nosotros ya vimos el ejemplo, leímos que, digamos, en la parte de los haloanticuerpos vimos generalmente los anticuerpos generados en base al sistema RH, ¿verdad? Vimos el artículo científico de las personas reportadas con reacciones tardías transfuncionales del antígeno E. Y en ese caso, si ustedes recordarán la literatura, si no la pueden ir a observar nuevamente, la persona tenía un CUNS directo positivo. Posteriormente se le realizó la búsqueda de anticuerpos irregulares, la cual también dio positiva. Posteriormente se le hizo la identificación de anticuerpos irregulares detectando el anticuerpo irregular de clase E, ¿verdad? Entonces eso nos da la explicación. Nosotros sabemos también que, como ya lo mencionamos, puede dar positivo por el uso de algunas drogas, ¿sí? Algunas bacterias también, ya lo dijimos, pueden ocasionar algunas fracciones de complemento y que la prueba no resulte positiva, ¿sí? Y también, ¿cuál es la importancia? Bueno, que lo que pasa es que cuando la prueba no resulta de carácter positiva, se recuerdan que lo vimos, el problema va a ser que si es de titulación muy elevada, nos va a dar un problema incluso para determinar el sistema ADO, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que solucionarlo. Y como pueden ver acá, por ejemplo en esta, estamos viendo la detección de tanto IgG como CD3, que es un activador de complemento, ¿verdad? Entonces el problema acá es que nos va a costar, no vamos a poder identificar, y cuando existe esto, pues hay un gran riesgo de una transfusión incompatible. Pues nosotros sabemos que la principal preocupación que nosotros debemos de tener es no realizar una transfusión y equivocarnos en realidad con la parte de los anticuerpos de carácter IgM. O sea, no podemos transfundir acá porque no conocemos el tipo de antígeno. Entonces, si nosotros nos dedicáramos, hiciéramos solo la inversa, acá nos podemos confundir y hacer una reacción hemolítica aguda, que nosotros sabemos que es la más grave y la que nosotros en banco de sangre siempre vamos a intentar evitar, ¿sí? Ahora pues un poco de recuerdo. Yo creo que esta prueba sí ya la tenemos un poco más clara, ¿sí? Sabemos que es la prueba que permite identificar los anticuerpos irregulares en un suero problema. Esa es la definición básica. Ya nosotros tenemos que ver en qué momento la vamos a ocupar. Si es una prueba cruzada, ya sabemos que en este caso vamos a buscar, ¿sí?, que los anticuerpos del receptor no vayan a reaccionar contra los antígenos que nosotros pretendemos transfundir. Así que hay que hacer como un breve recuerdo. Podemos hacer acá un stop. ¿Qué tanto sabemos de la prueba de anticuerpos irregulares? Vamos a pensar un poco tanto en el concepto, el tipo de pruebas, el proceso que ya lo vimos, ¿sí? Qué es lo que nosotros nos detecta, qué significa, las tres fases que tiene la prueba de Kunz, ¿sí? Qué tipo de anticuerpos identifica cada fase. Esas son cosas que tenemos que manejar ya, ¿sí? Entonces, ¿qué significa, ¿sí?, cuando existe la prueba de anticuerpos indirecta positiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que manejar ahorita, ¿ya? Eso es como un breve recuerdo. Tenemos que ir apuntando y contestando
en el cuaderno cada una de estas interrogantes. Acá pues vamos a hacer también un poco de recuerdo. ¿Se recuerdan que vimos las discrepancias serológicas? Pues acá tenemos una tarjeta completamente normal, ¿sí? En este caso podemos ver en el primer bolsillo el antígeno A, después el antígeno B, el RH, el control y los dos que aparecen en color rojo, ¿sí? La prueba sérica o prueba de la inversa serológica, ¿ya? Tenemos acá que entonces no hay detección de ninguno de los antígenos A y B y tenemos los dos anticuerpos, por tanto tenemos una sangre tipo O, ¿verdad? Claro, positiva. En este caso también, ¿no? Tenemos una tarjeta de forma normal, tenemos detección del antígeno B y del anticuerpo A, por tal podemos decir que es tipo B positivo, castal positivo, ¿no? Y la tarjeta acá no hay aglutinación, por tanto está muy buena, ¿no? Miren la reacción, ¿sí? Completamente normal. Y no sé, si como una breve recuerdo, si ustedes se ponen a pensar al ver esta tarjeta, qué tipo de muestra ustedes necesitan, a dónde se detectan los antígenos, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿Sí? Si se recordarán, estos son los antígenos del sistema RH y este es el sistema KEL. Esa tarjeta detecta los fenotipos del sistema RH y el KEL, ¿sí? Fenotipos, antígenos, ¿sí? Antígenos. No confundir con la prueba de anticuerpos irregulares. Ellos son anticuerpos. En este caso son fenotipos. O sea, si nosotros vemos que, digamos, el receptor nos ha salido con la prueba de anticuerpos irregulares y nosotros lo logramos identificar después a la identificación de anticuerpos irregulares porque necesitamos transfundir y nos sale de que esa persona tiene un anticuerpo irregular de tipo E, entonces nosotros vamos a en el donante vamos a buscar una bolsa sanguínea que no tenga el fenotipo E, ¿verdad? Eso es lo que se trata esta tarjeta, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de la prueba cruzada. Se recordarán que lo vimos en la clase donde estaban los pasos, qué es los tipos de prueba cruzada, mayor, menor, ¿sí? Vamos, hay que recordar eso. Es bastante importante que recordemos los tipos de prueba cruzada, ¿sí? Recordamos que la prueba cruzada mayor es la que se va a hacer, la prueba cruzada menor ha sido sustituida o es sustituida por el rastreo de anticuerpos irregulares que nosotros le hacemos al donante, ¿sí? Y como ya lo mencionamos incluso en esta clase, la prueba cruzada mayor, ¿sí? Es un Kunz indirecto y lo que va a buscar es que nuestro receptor no tenga anticuerpos que reaccionen contra el antígeno que yo le quiero colocar. Principalmente hay que comprender que esta prueba es una prueba de selección, ¿sí? Y es imprescindible, ¿sí? Intenta evitar principalmente los riesgos de hemólisis, ¿sí? Acá lo que nosotros esperamos es encontrar la sangre más compatible, porque sabemos que no existe sangre completamente compatible, ¿sí? Y que no exista ninguna reacción, ¿sí? Así que nosotros sabemos que esto, como primer paso, lo que implica es que el sistema ABO-RH sea compatible. Nosotros ya tenemos la clasificación RH de nuestra bolsa sanguínea, entonces lo que falta es saber la clasificación RH de las bolsas del receptor, perdón, de la sangre del receptor, ¿sí? Y es muy importante dos situaciones. Primero, que en la solicitud de transfusión se nos aclare si la transfusión es urgente o es ordinaria. O sea, si digamos es para una cirugía programada, si es para una situación de emergencia, ¿sí? Que necesita ser transfundida ya, ¿sí? Y necesitan aclararnos los antecedentes de transfuncionales del paciente. Es clave esto. Hay que conocer al receptor, ¿sí? Hay que conocer, por ejemplo, si es una mujer embarazada, ¿sí? Ya, esto va a ser muy importante a la hora de decidir la transfusión, porque sabemos nosotros que acá hay un riesgo de sensibilización y hay un riesgo
de que exista una reacción hemolítica. Acá lo que nosotros buscamos es que ese riesgo sea mínimo, ¿sí? Porque sabemos que estos riesgos también van a aumentar cuando estamos hablando de pacientes politransfundidos o con mujeres que han tenido embarazos previos. Nosotros sabemos, ¿sí?, de que estas personas son de riesgo, que pueden generar algún tipo de transfusión porque ha estado sometido probablemente a la generación de otros anticuerpos. Así que recordemos que tenemos muchas opciones. Tenemos glóbulos rojos leucorreducidos en disposición que hacen como que la reacción sea más improbable, por así decirlo. Así que tenemos varias opciones, así que se pueden ir analizando, ¿verdad? Tenemos, nosotros sabemos que tenemos glóbulos rojos filtrados, ¿sí? Así que todo esto es muy importante, ¿sí? Así que vamos, para la transfusión de eritrocitos en general, como estábamos hablando, la solicitud debe aclarar si es urgente o si es ordinario, ¿sí? Si es urgente, tienen que aclararnos si no se pueden esperar las pruebas de compatibilidad, que nos van a llevar alrededor de 30 minutos, siendo un poco, digamos, apresurados, vamos a decir que nos van a llevar 30 minutos, ¿sí? Entonces hay que especificarle al médico cuánto se tarda la prueba. Recuerdo que en algunos bancos de sangre se hacían reuniones con los cirujanos, se les explicaba el proceso para que ellos entendieran por qué es que se tarda la sangre y por qué es importante realizar las pruebas. Que ellos comprendieran, ¿sí?, de que este paso es vital para la salud del paciente y por qué se tardaba, porque decían, digamos, suelen llamar al banco de sangre porque se tarda tanto la bolsa, que es lo que tanto le hacen, que muchos desconocen el proceso, creen que solo es de irle a sacar y ya, ya. Y como les decía, la importancia de los antecedentes transfuncionales, ¿sí? Esto es muy importante, como lo veníamos mencionando, ¿sí? Acá también pues estamos hablando, si ustedes recordarán, de la prueba que acabamos de hablar, el Cuncirecto, ¿sí? Porque también es muy importante saber si el paciente estaba recibiendo medicamentos, porque si nos llegan a salir incompatibles las pruebas y es por esa razón, o sea, hay que hacer una lectura como más amplia. Por eso conviene saber, digamos, todo el proceso. En el caso de que sea ordinaria, o sea, si digamos una persona que tiene una cirugía programada, ya nos llega la solicitud en la mañana, quieren que tengamos la sangre lista porque a las 4 la van a meter a sala, o si hay que transfundirlo en el transcurso de la mañana porque necesitamos elevar la cantidad de hemoglobina para que la persona pueda ingresar a sala, ya vamos a ver esos criterios. Entonces, digamos, una solicitud ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el tiempo suficiente para realizar todas las pruebas. Sí, las tenemos que realizar. En el caso de ser una solicitud urgente, como sabemos, la bolsa se puede ir sin las pruebas de compatibilidad, ¿sí? O sea, una bolsa que ya está lista, se puede ir sin las pruebas de compatibilidad. Pero ojo acá, eso es lo que se recomienda. A la derecha la tienen en números y a la izquierda la tienen escrito, ¿sí? Primero hay que efectuar siempre el sistema sanguíneo ABO del receptor, ¿sí? Y claro, de la bolsa. No podemos tomar la decisión de irlo a transfundir porque nosotros sabemos que tenemos que seleccionar una bolsa ABO-RH compatible, ¿sí? Bueno, en dado caso sea de carácter muy urgente, ¿sí?, se ha tomado en cuenta, como dicen los diferentes manuales, utilizar ORH negativo. ¿Sí? Nosotros sabemos que esa sería la bolsa más indicada para utilizar en situaciones de extrema urgencia, solo con, digamos, aprobación médica. Incluso dice que se puede tomar el manual de referencia, dice que se puede mandar a transfundir O positiva, conociendo, digamos, que una mujer
que todavía está en edad fértil no debería de recibirla. Ya vimos nosotros por qué la vamos a crear sensibilización, ¿sí? Entonces, varias situaciones son las que marcan, pero generalmente hay que conocer los grupos sanguíneos para realizar una transfusión tipo a tipo. Ahí es donde nosotros seleccionamos la unidad, ¿sí? Acá hacemos el tipeo sanguíneo y seleccionamos la unidad. Nos dice que siempre se debe realizar la fase salina para ver si no hay un error ABO, que es lo más delicado. Nosotros lo queremos evitar a toda costa. Realizamos la fase salina y se envía. Acá yo puse un tubo porque generalmente nosotros acá en nuestro país la fase salina siempre la vamos a hacer en tubo. No, porque sí existen tarjetas para hacer esta fase, ¿sí? Pues nosotros generalmente la vamos a hacer en tubo, enviamos la muestra y posteriormente, la bolsa, y posteriormente nos quedamos siempre realizando la prueba. Si nos llega a dar positiva, como está en el caso del pocillo 1 y 2, tenemos que informar que la prueba ha dado positiva. O sea, que la prueba, la bolsa que ya quizás le están transfundiendo en situación de emergencia a la persona es incompatible, ¿ya? Por eso generalmente cuando se dan estos casos nosotros enviamos las unidades y siempre nos quedamos haciendo más, ¿sí? Nos quedamos cruzando más por cualquier situación de emergencia. Eso hay que tenerlo claro. Digamos, muchas veces nos piden 5 unidades, pero no las mandamos de una vez, mandamos 2 unidades y seguimos haciendo las pruebas de todas las unidades, ¿sí? Entonces así es como generalmente se trabaja. Entonces acá tenemos la prueba de Kunz, ¿sí? Generalmente indirecta, ¿verdad? O sea, la prueba generalmente se trabaja de esta manera. Ya sabemos que puede haber una variante según fabricante, pero acá añadimos los 50 microlitros de la suspensión que creamos, ¿sí? Y esto es del donante, ¿verdad? La bolsa de sangre y los 25 microlitros del plasma receptor. Vamos a incubar, porque sabemos que las pruebas indirectas se incuban, ¿sí? Posteriormente vamos a centrifugar y vamos a leer aglutinación. Es así como se trabaja, ¿sí? En la fase de la tarjeta gel. Acá ustedes pueden sumar, imagínense todo lo que hacen el tipeo sanguíneo y hacen esta prueba, si se van varios minutos, ¿verdad? Entonces todo eso hay que conocerlo, ¿sí? Acá están las fases. La fase salina, la fase de Kunz indirecto, que es la prueba prueba cruzada, y una fase enzimática que se hace con papaína. Fíjense que esta fase casi no se trabaja en nuestro país. ¿Sí? Nosotros trabajamos generalmente con estas dos fases. ¿Deberíamos de hacerlo? Sí, pero generalmente se trabaja con estas dos fases. ¿Sí? Entonces acá está resumido. Y pues ya sabemos que al final la aglutinación nos va a dar como positiva o como negativa la prueba. Acá un breve esquema. Como primer paso, pues nosotros identificamos y obtenemos la muestra del receptor. Esta fase es muy importante, es una fase crítica. Ya revisamos las reacciones post-transfuncionales y ya vimos lo delicado que es. Y acá es donde está la fase del error, ¿verdad? Mala identificación del tubo, mucho cuidado ahí. ¿Sí? Ya lo mencionamos varias veces. Es una de las fases más delicadas, ¿sí? Posteriormente hacemos la identificación del RH del receptor y de la unidad sanguínea. Ya sabemos cómo se hace, ¿sí? La comprobación del tipo sanguíneo de las bolsas y la determinación de sangre o del tipo RH del receptor. Acá nosotros deberíamos de introducir el RAI, deberíamos de hacerlo, deberíamos de conocer si el receptor no posee anticuerpos irregulares, ¿sí? Muchos de los bancos de sangre lo trabajan acá completamente. Otros de los bancos de sangre hacen esta prueba solo si la unidad sanguínea es incompatible. Si es incompatible, entonces entra el RAI a trabajar para encontrarle una solución de por qué la unidad no salió incompatible. Ya, no debería de serlo. Deberíamos acá, si como se trabaja en muchos bancos de sangre, al receptor de una vez hacerle prueba cruzada, hacerle la RAI, ¿sí? Hacerle el RAI, perdón, antes de la prueba cruzada y el Kunz directo para determinar si no tiene autoanticuerpos y o el autocontrol, ¿verdad? Que es el que nosotros hacemos junto con el RAI, cualquiera de los dos, y así buscamos los autoanticuerpos,
a los anticuerpos, ¿sí? Y así nosotros vamos a garantizar nuestra prueba de compatibilidad. Posteriormente seleccionamos la unidad del mismo tipo sanguíneo, ¿sí? De preferencia transfundimos tipo a tipo, si es A, y si no, una que sea compatible según el esquema de las opciones de compatibilidad que ya hemos visto. Mucho cuidado ahí. Realizamos la prueba cruzada. ¿Sí? Si la prueba cruzada es incompatible, no podemos liberar la unidad. Acá investigamos por qué. ¿Sí? Pero generalmente, ¿sí? En las primeras veces que nos sale incompatible, nosotros lo que hacemos es buscar otra unidad sanguínea y repetir este proceso. ¿Sí? Pero muchas veces la unidad vuelve a salir incompatible, entonces buscamos, hacemos el estudio, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y si la unidad es compatible, pues la liberamos y se puede transfundir. Este es el proceso general. ¿Sí? Y pues, ¿cómo es que nosotros vemos los resultados? Bueno, cuando la prueba cruzada, la tarjeta gel, todas las matillas se van al fondo, pues son negativas. ¿Sí? Como decíamos, si las pruebas son positivas, hay que realizar pruebas de compatibilidad a una nueva unidad sanguínea. ¿Sí? Seguimos buscando opciones. ¿Sí? Y acá dice que podemos investigar los anticuerpos irregulares en el cerebro del paciente, ¿sí? Y los debemos identificar de a ver. ¿Sí? ¿Se recuerdan lo que estábamos viendo? Si podemos buscar una muestra sanguínea compatible. ¿Sí? Acá también nos dice de que busquemos si el concentrado de los hematíes no tiene una prueba de directa positiva. ¿Sí? Ten cuidado con eso. Acá una parte de unas anotaciones. ¿Sí? Acá nos dice que la fase debe tener tres TANs. Debe tener fase de Kunz, un TENS enzimático y un TENS salino. ¿Sí? Evidentemente como el que nosotros hemos estado viendo. ¿Sí? Ya vimos que nosotros prácticamente no lo trabajamos. ¿Sí? Y debemos de dejar a temperar los reactivos. No los debemos de ocupar recién sacados a 4 grados. Eso sería un error. ¿Sí? Por eso todos los días en la mañana cuando llegamos, ¿sí? Pues sacamos del congelador los reactivos, ¿sí? Y los atemperamos. ¿Sí? Pues en la parte de las incubaciones, ¿sí? Esto es lo que acabamos de ver en la parte de las discrepancias, ¿sí? Ya que es muy importante la parte de la temperatura, ya que se recuerdan, podemos estar hablando de anticuerpos fríos, anticuerpos calientes, ¿sí? Y eso es lo que puede afectar la reacción, puede interferir la reacción. Las crioglutaminas pueden interferir la reacción. ¿Sí? También mencionar que es importante que las muestras estén correctamente centrifugadas, si no nos pueden ocasionar un falso positivo. Bueno, eso es todo. Vamos a seguir con el proceso. Hay unos videos que hay que ver. Y pues si tienen alguna duda, pues os espero ahí. Ánimos, hay que seguir. Y pues no duden en preguntar.